Bienvenidos nuevamente. En este nuevo video vamos a explicar lo que es el modelo cinético molecular. Este modelo nos ayuda a explicar la estructura y comportamiento de la materia en cada uno de los estados de agregación. Sus postulados nos ayudan a comprender de qué forma la temperatura y la presión afectan el comportamiento de la materia. Los postulados del modelo son los siguientes. El primero nos dice que la materia está compuesta de pequeñas partículas que pueden ser átomos, iones o moléculas. Independientemente del estado de agregación, líquido, sólido o gas, cualquier objeto está constituido por partículas de tamaño extremadamente pequeño. El segundo postulado nos comenta que las partículas siempre están en constante movimiento. Cada una de esas pequeñas partículas que constituyen un cuerpo están en movimiento constante, es decir, poseen cierta cantidad de energía cinética que se asocia con el calor y cuya magnitud depende del estado de la materia. Esas partículas están unidas por las fuerzas de cohesión que existen entre ellas. El tercer postulado indica que los choques entre las partículas son perfectamente elásticos. En los choques elásticos no se tiene ninguna pérdida de energía cinética entre las partículas que chocan y el medio, la energía que una de ellas pierde, la otra la gana, y la suma total de las energías cinéticas de todas las partículas del sistema queda de manera inalterada. Cada uno de los postulados varía o se adecúa para los diferentes estados de la materia. Por ejemplo, en el estado gaseoso, las partículas están totalmente separadas unas de otras y se mueven libremente, así que no existen fuerzas de cohesión. El modelo cinético molecular sostiene que los gases están constituidos por partículas muy pequeñas que se encuentran separadas entre sí y entre ellas hay un espacio vacío. De hecho, comparadas con el espacio disponible que existe entre ellas, las partículas tienen un pequeño tamaño que es casi despreciable. Lo anterior nos ayuda a entender por qué los gases pueden ser comprimidos para ser confinados en un recipiente, como se hace con el llamado gas LP o licuado. Las partículas del gas están en constante movimiento en todas direcciones, chocan frecuentemente entre sí y con las paredes del recipiente, con choques perfectamente elásticos. Los rebotes contra las paredes del recipiente van a ejercer cierta fuerza que es la que provoca la presión que ejerce el gas. Este movimiento aleatorio y las altas velocidades permiten que las moléculas de gas llenen el recipiente que los contiene con rapidez. En consecuencia, el volumen de una muestra de gas corresponde al volumen del recipiente en el que se encuentra confinado. La energía cinética promedio de las partículas es igual para todos los gases a la misma temperatura y su valor es directamente proporcional a la temperatura absoluta, es decir, reportada en grados Kelvin. Así pues, si tuviéramos dos masas gaseosas, por ejemplo, una de propano y otra de butano a la misma temperatura, la energía cinética de las partículas es la misma en cada caso. Cuando el gas recibe calentamiento, la energía cinética de sus moléculas aumenta y se multiplican los choques de las partículas contra las paredes del recipiente. Esto va a provocar un incremento en su presión y si el recipiente es elástico, el aumento de la temperatura va a ocasionar también un aumento en el volumen como consecuencia de aumento en la presión. Si la muestra de gas es vertida a otro recipiente de menor tamaño, la cantidad de colisiones contra la pared se incrementa y se produce un aumento también en la presión. A la inversa, si incrementamos el volumen del recipiente, se va a generar una disminución en la presión. En el estado líquido, las partículas están algo separadas. La fuerza de cohesión es menor, pueden cambiar de posición libremente de forma independiente. Las partículas de los líquidos están dispuestas de manera aleatoria, sin ningún orden especial ni en sitios específicos, por lo que en condiciones normales pueden moverse libremente unas respecto a las otras. Es decir, pueden fluir. Por esta razón, un líquido no tiene una forma definida, sino que se adopta a la forma del recipiente que lo contiene. Los líquidos son incompresibles debido a que sus moléculas se encuentran tan cerca que prácticamente no hay espacio que pueda ocuparse
y por ello se muestran como una masa moldeable pero compacta. Al mezclarse dos líquidos, las moléculas de uno de ellos se difunden a través de las moléculas del otro con mucha menor velocidad que en los gases, porque se encuentran más cerca que en aquellos y cada una de las partículas sufre varios choques con las otras antes de tomar una nueva posición. En el estado sólido, las partículas están muy juntas y se mueven en una posición fija. Las fuerzas de cohesión son muy grandes. Las partículas se ubican en un empaquetamiento regular y vibran en sus respectivas posiciones con mayor o menor intensidad, dependiendo de la temperatura. La intensidad de las fuerzas intermoleculares explica por qué un sólido mantiene su forma en condiciones normales. La teoría cinético-molecular también nos puede explicar los cambios de estado. Por ejemplo, al aumentar la temperatura de un sólido, sus partículas vibran más rápido y aumenta poco a poco la distancia media entre ellas. En consecuencia, las fuerzas de cohesión disminuyen hasta que son incapaces de mantener a las partículas en posiciones fijas y éstas comienzan a desplazarse. De esta forma, un sólido va a pasar al estado líquido o, como se dice, se fusiona. Si la temperatura del líquido continúa aumentando, las partículas aumentarán aún más su rapidez. La distancia media entre ellas se extiende y las fuerzas de cohesión se reducen hasta que pueda liberarse unas de las otras, con lo cual el líquido pasa al estado gaseoso o se evapora. Al contrario, si reducimos la temperatura de una masa gaseosa, se va a reducir la rapidez media de las partículas y esto hace posible que al acercarse estas lo suficiente, entren en acción las fuerzas de cohesión para mantenerlas unidas y transformar el gas en líquido o licuar. Y si se disminuye aún más la temperatura, las partículas se mueven más lentamente, la distancia media entre ellas disminuye, las fuerzas de cohesión aumentan y llega un momento en que son lo suficientemente intensas para impedir que puedan desplazarse, obligándolas a ocupar posiciones fijas. En consecuencia, el líquido se convierte en sólido o se solidifica.